Dale, ya estamos grabando. Bueno, buenos días a todos, hermanos. Dios les bendiga. Es el primer día de la semana en que nos reunimos para adorar a Dios. Sean todos bienvenidos por este medio. Eh, gracias a Dios estamos bendecidos. Damos gracias a Dios porque nos ha cuidado hasta aquí y espero que les siga cuidando y bendiciendo en todas sus actividades esta semana. Este domingo, este primer día de la semana, tenemos a nuestro hermano Freddy que nos va a ayudar con los cánticos este día. El hermano Gerardo nos va a exhortar de la palabra de Dios y nuestro hermano Alex Chisa nos va a ayudar con la cena y la ofrenda. Que Dios les bendiga y les ayude en este servicio. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jimmy que si puede hacer una oración para comenzar. Por favor, Jimmy. Amén. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Excelentísimo Papito bueno que está en los cielos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo queremos llegar al trono de su gracia a través de esos méritos maravillosos de Él, mi Dios. Y permítanos en esta mañana decirle gracias por permitirnos levantarnos de nuestras camas con un corazón dispuesto, mi Dios, para honrar y glorificar su nombre y tener comunión unos con otros. Gracias, Padre, por este medio del Zoom, donde, Padre, nos permites unir de donde estemos, de muchos lugares, puntos de este planeta, mi Dios, en especial para honrar y glorificar su nombre. Pido bendiciones para mis hermanos que van a participar, Padre, sea usted quien la acompañe con sus espíritus, y Padre, que sea usted quien obre en sus vidas. Gracias por amarnos tanto y permitirnos reunirnos como una gran familia para, Padre, así edificarnos y tener comunión. Mi Dios, sea usted quien administre este tiempo especial y recíbalo como un olor fragante ante su presencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Jimmy. Le damos paso a nuestro hermano Freddy para las alabanzas, los cánticos de hoy. Freddy, bendiciones. Buenos días. Bueno, ya pasamos con la oración. Vamos hoy a alabar el nombre de Dios. Vamos a concentrarnos, cantar con nuestra mente, con nuestro corazón, afinando lo más posible las gargantas y que sea algo lindo, ¿no? Una canción agradable para nuestro Dios. Empecemos con Vine a adorarte el día de hoy. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte. Vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para
Amén. Continuemos con el siguiente cántico para seguir alabando a Dios. Vamos a pedirle que abran los ojos de nuestra alma. Abre los ojos de mi alma. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Mirarte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria, Señor. Danos tu poder y amor y cantaremos santo, santo, santo. Santo, 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 tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre los ojos de mi alma. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Mirarte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria, Señor. Danos tu poder y amor y cantaremos santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con alegría. Vamos a decirle en este momento que venimos a servirle, venimos a adorarle a la presencia de Él. A tu presencia vengo. A tu presencia vengo. Todo mi ser te entrego. Todo mi ser te entrego. Enséñame a amarte. Enséñame a amarte. Servirte y adorarte. Servirte y adorarte. Disculpa cuando olvido Disculpa cuando olvido que tú eres mi que tú creador. eres mi creador. Omnipotente Padre, Omnipotente Padre. tu amor dura por siempre. Tu amor dura por siempre. Y yo sé, fui hecho para amarte. Y yo sé que moras en mí. Quiero ser como una luz que brille, guiando al perdido a ti. A veces yo me siento Yo me siento que no merezco tu amor. merezco tu amor. Perdona cuando dudo. Perdona cuando dudo. Hazme como tu Hazme hijo. como tu hijo. Y yo sé, fui hecho para amarte. Y yo sé que moras en mí. Quiero ser como una luz que brille, guiando al perdido a ti. Y yo sé, fui hecho para amarte. Y yo sé que moras en mí. Quiero ser como una luz que brille, guiando al perdido a ti. A tu presencia vengo. Amén. Ahora vamos a compartir también unos cánticos a través de nuestro hermano Alex. ¿Ya? Alex, It's your ready? turn.
Yes, we are ready. Okay, so we are going to sing this song. This is Twi, it's not English. The English is Sacred Selection 5/8, and the Twi hymn is 105. Pami honjifo brefo tie mi mo brosun o refrefre ebinom yi pami honko Jefo tie mi mo brosun na refrefre ebinom yi pami honko mo bro ayiwa eni ho ma mi kuma tom mi koto hare hofo mona yimachinye Jefo tie mi mo brosun ari frefre ebino yi ba mi honko mi kire yi yinko to mi fife wani Sami hon pirafo ya di jimia tonso Jefo tie mi mo brosun ari frefre ebino Ye pami honko for ma rechichi suniwa wa wo cheme kwampo wa na me wa asiha soro se o Jefo tie mi mo brosun na refrefre ebino yi mi honko. Then we go to the second hymn. I am coming, Lord. That is the English. I am coming, Lord. So we are going to sing the key. Me te wo ni de a efre mi erade se mi wari mojano a oshi wo Calvary. Erade mi ba o, erade mi ba wonchene ti mi homojanu oshie wo Calvary. Se mi ba mi remo a wara wo she mi di se mi di mi humbo ni ba oti
me hunko, Erade me ba o, Erade me ba, me ba wonchene, ti me humojano mu, Oshe, o Calvary. Yesu na ofrere mi, deji di asomdwe, ani daso dosimani moha ni esoro. Erade mi ba o, erade mi ba, mi ba wonchene ti mi humojano mu, Oshe wo Calvary. Erade mi ba o, erade mi ba wonchene ti mi humojano mu, Oshe wo Calvary. Amen. Thank you. Thank you, Alex. What is language? It's true. Tree, What is tree. sorry? The language is tree. Oh, TWI. Yes. Thank you, Alex. Thank you. Okay, Welcome. you're welcome. Muchas gracias. Thank you, Comfort. You're welcome. Chévere. Hoy tuvimos el placer de escuchar un cántico en el idioma de nuestro hermano Alex y Comfort. Muchas gracias por esa bella canción. Sabemos que en todas partes del mundo están adorando a nuestro Dios, la Iglesia de Cristo, su remanente fiel, en muchos idiomas, ¿no? Y hoy tuvimos el placer de conocer uno en otro idioma. Muchas gracias. Thank you very much, Alex and Comfort. Vamos a continuar el orden, ¿verdad? Vamos a cantar un cántico más para prepararnos para partir el pan, ¿sí? Vamos a cantar alabanzas. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Crucificado fue el Señor. Crucificado fue el Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Resucitado fue el Señor. Resucitado fue el Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene
viene a llevarnos el Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Amén. Otra canción. Continuemos con el orden del. Señor Chisa, ¿está por ahí? Buenos días con todos. Es un placer poder saludarles. Vamos a continuar este momento, este tiempo, con la cena del Señor, con el partimiento del pan. Como bien sabemos, en este día, el primer día de la semana, nosotros recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros, en cómo entregó su cuerpo, derramó su sangre, para así tener nosotros esa esperanza de vida eterna. Eh, Vamos a ir a Primera de Corintios 11:23, que dice así: Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Eh, Como vemos, el pan eh, hace un símil a cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue maltratado, cómo fue azotado. Eh, en Juan 6:51 dice así: Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Como sabemos, no nos está hablando de una manera literal, sino de una manera simbólica, de que este este pan que nosotros podemos tener en cada uno de nuestros hogares, el pan sin levadura, simboliza que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el cual fue crucificado, el cual fue dado por cada uno de nosotros, que como de un cordero sin mancha fue llevado al matadero. Eh, Les pediría a mis hermanos que tomemos ese pan, inclinemos nuestro rostro y meditemos un momento en este sacrificio que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo. Meditemos un momento, por favor. En esa misma posición, mis hermanos, oremos. Bendito Dios, Señor, Santo Padre Celestial, gracias le damos por este día, por esta mañana en el cual usted nos ha permitido, Señor, estar en comunión como familia espiritual. Le damos gracias por esa misericordia que nos tiene a diario. Señor, agradeciéndole porque usted ofreció su vida por todos nosotros. Es una gran muestra de amor que nos la da. Gracias a ello nosotros podemos ser parte de, de este partimiento del pan, en el cual simboliza el cómo fue maltratado su cuerpo, el cómo fue azotado. Señor, pidiéndole que bendiga este pan que representa su cuerpo y agradeciéndole por ese gran sacrificio, ya que gracias a ellos podemos estar aquí ahora. Encomendándole todo esto, Señor, se lo pedimos, agradecemos y encomendamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos participar, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, pasamos a también recordar qué simboliza la sangre. Esa sangre derramada
esa sangre preciosa que nos libra de la esclavitud del pecado, esa sangre que nos reconcilia con Dios. Eh, Vamos a dirigirnos a Primera de Corintios, la continuidad de Primera de Corintios 11:23 en adelante, del 24 en adelante. Dice así, y después de dar gracias, lo partió y dijo, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen de esta pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Como vemos, la copa de jugo de la vid que tenemos en nuestra mano, en cada uno de nuestros hogares, simboliza esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros, ¿no? Que fue dada para que nosotros podamos estar reconciliados con Dios, porque esa sangre nos da también pureza, paz y también limpia nuestro ser. En Primera de Pedro nos dice cuán valiosa es esta sangre. Dice así, Primera de Pedro 1:18. Dice, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Como vemos, nuestro rescate fue pagado con algo más valioso que el oro y la plata. Eh, Supuestamente, el oro y la plata se considera lo más valioso que puede existir en el mundo, pero como nosotros podemos ver, la sangre de nuestro Señor Jesucristo es más valiosa aún eh, que, que dichos, entre comillas, cosas valiosas que puede existir en el mundo. Eh, Esa sangre, nosotros podemos gracias a esa sangre nosotros podemos formar parte de una familia espiritual y como vemos, estos versículos nos ayudan a tomar la cena de una manera eh, adecuada, se podría decir, ya que estamos meditando, estamos recordando el sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesucristo, para así ayudarnos a mantenernos firmes en el camino en el cual un día nosotros decidimos elegir. Les pido a mis hermanos que tomen este jugo de uva, inclinemos nuestro rostro y meditemos en lo que representa, en, en lo que la sangre nos permite, eh, o sea, las ventajas que nos puede dar la sangre, como por ejemplo, nos permite habitar y estar en comunión con Él, nos permite ser redimidos y poder ser perdonados gracias a esa sangre. Meditemos un momento, por favor. En esa misma posición, oremos, mis hermanos. Querido Dios, Señor, Santo Padre Celestial, gracias le damos por este día, Señor, por permitirnos ser partícipes de este gran acto espiritual. Señor, agradeciéndole por todo aquello que usted hace por nosotros, por esa misericordia que nos tiene. Le pedimos que sea usted bendiciendo este jugo de uva, el cual representa su sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Eh,
también pidiéndole que sea usted bendiciendo el resto del día, el cual vamos a aprender de su palabra y que esa palabra va a cambiar nuestra mente y corazón. Encomendándole todo esto, se lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos participar, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, pasamos a otro punto muy importante, el cual es de la ofrenda. Vamos a dirigirnos a 2 Corintios 9:7, el cual dice así: cada uno debe dar según lo que su corazón haya decidido, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Vamos a ver un versículo en el cual, ¿cómo se podría decir? Que es un reflejo del cómo dice al final de este versículo 9:7, dice, Dios ama al que da con alegría. Se encuentra en Génesis 4:4, de la primera persona que ofrendó a Dios, el cual es Abel, el cual dice así: Abel presentó lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Asimismo nosotros debemos, como bien lo decía el versículo 2 Corintios, cada uno debe dar según lo que su corazón haya decidido. Debería ser de la misma manera que lo dio Abel, el primero de su rebaño, el primogénito, con su grasa, para que el Señor nos mire con agrado a nosotros y a nuestra ofrenda. Mis hermanos, es muy sencillo, que si no ofrendamos de una manera adecuada, al igual que lo hizo Abel, vamos a estar luego como Caín, ¿no? Que su ofrenda no la miró de la misma manera. Eh, les inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, y pidamos por esta ofrenda que vamos a darla en cada uno de nuestros hogares. Oremos. Bendito Dios, Señor, Santo Padre Celestial, gracias le damos por este día, por las bendiciones inmerecidas que nos da, Señor, por dirigirnos a usted para pedirle que bendiga este tiempo, que bendiga, Señor, estas alabanzas, estas ofrendas que nosotros las vamos a apartar para usted, esta que va a salir desde lo más eh, profundo de nuestro corazón, agradeciéndole por todo lo que usted nos ha dado, sin que nosotros lo merezcamos. Señor, agradeciéndole también por permitirnos estar con nuestras familias en todo momento, esos momentos que usted nos permite pasar con ella, pidiéndole que cada uno de esas manos generosas quienes las vayan a ofrendar, sea usted multiplicándolas, agradeciéndole por todo, absolutamente por todo, a pesar de que todo lo que existe en este mundo le pertenece. eh, Queremos pedirle por este tiempo, por este momento, que usted siga bendiciéndola. Y todo esto, Señor, se lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Hay un Gracias, cántico, ¿no? Alex. Frey, ¿tiene algunos cánticos más antes del mensaje? Sí. Ya, gracias. Antes de cantar, perdón, del mensaje, tenemos un cántico
para justo eso, buscar la palabra de Dios, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todas las cosas se te añadirán. Canten aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Canten aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Canten aleluya, aleluya. Amén. Podemos continuar. Gerardo, le cedemos el tiempo. Bendiciones. Que Dios le ayude a recordar lo que ha estudiado para darnos un mensaje hoy día. Bendiciones. Gracias, Eric. ¿Cómo están, hermanos? Que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a iniciar ese tiempo con una palabra de oración para justamente lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta mañana realmente llega a nuestras mentes y corazones, y que no solamente quede como una información más, sino que realmente pueda trascender en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a orar, queridos hermanos. Padre bueno, Padre santo, infinitas gracias, mi Dios, por tanto amor, por tanta misericordia de su parte derramada sobre cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, papito bueno, por tanta paciencia que tiene con nosotros, Padre. ¿Cómo no agradecerle, mi Dios? Realmente, Padre, nuestras vidas están repletas, mi Dios, están rebosantes, Padre, de su obra, de su misericordia, de su paciencia, su bondad, mi Dios. Padre, queremos que en esta mañana, mi Dios, que usted sea honrado, glorificado, Padre. Queremos, mi Dios, conociendo su generosidad, ser alimentados por medio de su palabra. Ponga en nosotros, mi Dios, ese anhelo, ese deseo, esa pasión cada vez más grande, mi Dios, por su palabra, por usted, por las cosas espirituales, mi Dios, y que en este tiempo, Padre, su palabra, mi Dios, su semilla pueda dar fruto de gran manera en nosotros, mi Dios. Para ello necesitamos, Padre, de su obra en nosotros, para que nuestra mente y corazón sean esa tierra productiva, esa tierra fértil, esa tierra buena, mi Dios, en la cual su palabra dé fruto en gran manera, papito bueno. Gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios, que están aquí. Gracias también, Padre, a aquellas personas que nos puedan estar viendo por Facebook, mi Dios bendito. Sea usted con cada uno de nosotros, mi Dios. Usted nos conoce más que nadie, Padre. Usted sabe nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras realidades, mi Dios, nuestros sueños y anhelos, Padre. Absolutamente todo en nosotros es transparente delante de su presencia, Padre. Y así como conociéndonos como nos conoce, Padre, que su palabra sea esa palabra, mi Dios, ese alimento que estamos necesitando cada uno de nosotros, Padre. Infinitas gracias por todo lo que nos brinda, mi Dios, y todo esto se lo agradecemos y se lo rogamos, Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Espérenme un segundito, un segundito. Ok. Ok.
A ver, ¿quién es el más rápido? A ver, en levantar la mano y decirme qué cosa es lo que ven ahí, en la imagen que va a salir a continuación. ¿Ok? A ver, ¿todos listos? Espérenme un segundito, voy a parar ahí está, ya apareció, está medio lento el internet. Voy a ver cómo lo manejo, a ver. Se trata de un juego, ¿ok? Se trata de un juego. ¿Cuál es ese juego? Digo, da medio el internet. Ok, esa es la imagen. ¿Qué juego es? A El ver. teléfono descompuesto. Ajá, el teléfono descompuesto. Ok, bien ahí. ¿En Venezuela también hay teléfono descompuesto, Frey? ¿Sí? Ok. Más ahora, ¿no? Ahora de repente hay más. No, fuera de eso. Es un juego que creo que en todas las partes de Sudamérica hemos jugado. No sé si en Ghana, no sé, ya después le preguntaremos a Alex, ¿cierto? Si es que de repente el juego del teléfono descompuesto ha existido, ¿no? Ahora, ¿de qué trata? A ver, Yogle, ayúdame, Yogle. ¿De qué trata el juego del teléfono descompuesto? De decir una palabra y el que escucha se lo dice el otro y el otro y el otro, entonces al final tiene que decir que entendió, que le dijo. ¿O qué frase? Ajá, ¿qué palabra o qué frase, no? Fue la primera que dijeron. Aunque ¿Ok? ya se le dicen el chismoso, creo. No teléfono descompuesto. Bueno, sí, puede ser con otro nombre, no hay problema. Gracias. Mano Jimmy, ¿qué es lo que normalmente pasa en el juego del teléfono descompuesto? Siempre se tergiversa lo que se dice. ¿Sí o no? La palabra inicial o la frase inicial era una, pero lo que llega al final es cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa. Y me ponía en estos días a pensar justamente en ello, porque hay muchas cosas que tuvieron un buen inicio o que tuvieron un inicio de una manera, pero que el resultado final fue completamente otro, ¿no? Así como el teléfono descompuesto. Se empezaba con una palabra, con una frase, y conforme iban avanzando, esa frase se iba tergiversando y se iba cambiando, pero de lado a lado, ¿no? La frase final era completamente distinta a la frase inicial. Y mientras que me ponía a pensar qué cosas en nuestro conocer pueden estar de esa manera, a mí se me venían dos a la mente. De repente ustedes podrían decir, o de repente hermano Freddy podría decir otra más, ¿no? De repente el hermano Freddy podría decir cómo empezó la revolución. De repente empezó de una manera, ¿no? Todo bonito, todo chévere, qué bien que vamos, pero lamentablemente con el tiempo se fue cambiando todo, ¿no? Yo me acordaba de dos. Una era la historia, podríamos decir, o el proceso de los fariseos. Nosotros conocemos de los fariseos por lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y de los fariseos, pues de lo que conocemos de la palabra de Dios, vemos personas egoístas, orgullosas, ¿qué más podríamos decir? Personas que estaban pensando más en ellos que en Dios, que no tenían una real preocupación por las cosas de Dios, sino más que todo por su estatus, por su comodidad. Pero cuando los fariseos, o cuando el grupo de los fariseos inició completamente distinto. Inició completamente distinto a lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Inició como un grupo que quería conocer más de Dios y que quería conocer cada vez más la palabra para poder ponerla en práctica, para poder ponerla en obra. Excelente propósito inicial, ¿no? Excelente propósito inicial. Buscar, escudriñar cada vez más la palabra de Dios para conocerlo más a Dios y para conocer cada vez más qué es lo que Él quiere para ponerlo en práctica. Pero lamentablemente con el tiempo fue cambiando de lado a lado, como les decía. Otra cosa que me venía a la mente, y justamente a raíz de las cosas que están sucediendo en estas últimas semanas, podríamos hablar acerca de la nación de los Estados Unidos. Cuando la nación de los Estados Unidos inició
con un deseo bastante grande de estar pegado a las escrituras, de estar lo más ceñido posible a Dios mismo. Inclusive en sus billetes hay una frase conocida, ¿cierto? In God we trust. En Dios nosotros confiamos, o nosotros confiamos en Dios. Al día de hoy vemos que nada de eso sigue siendo real. Al día de hoy, posiblemente una de las naciones que más alejada está de las cosas de Dios es justamente Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos que muchas veces los inicios de las cosas que se dieron no fueron los mismos que el final. En el camino, ¿cierto? Como en el juego del teléfono descompuesto, se van dañando, se van alterando, ¿cierto? Las nociones, los conceptos y por consiguiente también las prácticas, ¿no? Entonces, basado en este aspecto, sí, con todo esto en mente, tengo ahí en pantalla, que ahorita mismo va a aparecer, hay un texto bíblico que de alguna manera quiero que analicemos el día de hoy. Porque la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo compró con su sangre, también tuvo un inicio. ¿Ok? Y ese inicio fue de una manera. Y lo que tengo el anhelo, ¿cierto? Lo que Dios ha puesto en mi mente y en mi corazón es que cada uno de los que estamos aquí, al analizar cómo fue el inicio de la iglesia del Señor, podamos reflexionar por algún momento y meditar si es que estamos iguales a ese inicio o si de repente en algo se ha cambiado. Y si en algo se ha cambiado, pues de la mano de Dios tener ese anhelo, ese deseo, ese propósito de poder volver a hacer las cosas como en un inicio fueron, ¿no? En este caso, siempre el lema de la Iglesia de Cristo es ser como la iglesia primitiva, ¿no? Y muchas veces algunos dicen, ¿pero como cuál? Como la de Corintio, como la de Gálatas, como la de Éfeso. Y el propósito es más que el resultado posterior que después se vio en cada uno de estos lugares, es esta iglesia primitiva, esta iglesia en el inicio, ¿cierto? Esta iglesia bebé, por decirlo de alguna manera. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47 dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este es el inicio. Cómo comienza la iglesia del Señor. Y de alguna manera, así como les decía, como en el juego del teléfono descompuesto, vamos a ir regresando poco a poco a ese primer mensaje, a esa primera palabra que fue dada por Dios, a este primer ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de desmenuzar este grupo de versículos para que cada uno de los que estamos aquí reflexionemos. Muchas veces los mensajes que se dan, y particularmente que uno puede dar, tratan muchas veces de mostrar cosas nuevas que la palabra de Dios menciona. Pero en este caso, más que hablarles de algo nuevo, quiero que cada uno de nosotros regresemos a lo básico, a lo fundamental, al principio, para partir de allí, como les decía, cada uno de nosotros analizarnos cómo estamos y como iglesia también cómo estamos, ¿ok? Entonces, lo primero que me llamaba la atención era lo que decía el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La predicación, como ustedes bien saben, fue dada por
El apóstol Pedro, ¿cierto? El apóstol Pedro fue el instrumento que Dios usó para predicar en aquel momento, en el día de Pentecostés. Y como resultado de esa predicación y de los prodigios también que se estaban dando por medio del hablar en lengua de los apóstoles, dice que muchas personas creyeron y muchas personas se arrepintieron y se bautizaron. Y empezamos con este aspecto porque muchas veces vemos la diferencia. En aquel momento se bautizaban y a partir de allí empezaron una nueva vida en Cristo Jesús. Empezaron a vivir ahora ya no como vivían antes, sino ahora conforme a lo que Jesús había dejado enseñado. Al día de hoy, muchas veces no es tan así, porque a veces es tan la obsesión, muchas veces, o el propósito fundamental de que se bautice y se bautice y se bautice y se bautice, que muchas veces la persona que va a llegar a bautizarse piensa que ese es el clímax, ¿no? Que esa es la cúspide del iceberg, que eso es lo máximo, la plenitud de la obediencia a Cristo. Pero realmente en el bautismo empieza todo. En el bautismo empieza la nueva vida de, en este caso, la persona, ¿no? Entonces, lo primero que me llamaba la atención era ese aspecto. No había un énfasis exhaustivo en el bautismo. ¿Era importante el bautismo? Por supuesto que sí. Pero haciéndole notar que el bautismo solamente era el inicio de esta nueva vida en Cristo Jesús. Alguien, por favor, ahí me marcó, si fuera tan amable, no marcar, no sé quién estará. Un ratito. Alguien marcó ahí, pero bueno, no sé cómo borrarlo. Ok. Dice el texto, empiezo por la parte final. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Me gusta empezar con esta parte porque empieza a marcar el camino que la iglesia primitiva estaba comenzando a caminar. ¿Qué cosa nos marca este aspecto? Y el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. No era Pedro, no era Juan, no era Mateo, no era Jacobo, no era ninguno de ellos. ¿Quién añadía? El Señor. Porque la obra, aunque Dios nos usa a nosotros, la obra realmente es de Él. Y como la obra es de Él, nosotros simplemente somos instrumentos de Él para poder ver realizada la obra de Dios aquí en la tierra. Dios puede usar a cada uno de los que estamos aquí, y si no estamos los de acá, a otros. Dios puede usar a quien Él le plazca. Y entonces nosotros tenemos que entender que tomamos un plano, un segundo plano, por decirlo de alguna manera, dentro de la obra de Dios. Ahora, si la obra es de Dios, ¿qué cosa nos llama a nosotros esta primera parte? Que el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Los que nos llama a nosotros es a tener cada vez más una mejor comunión con Él, una mayor comunión con Él, a estar cada vez más afilados, podríamos decir, para ser mejores instrumentos de Él. Así como cuando cada uno de nosotros, por ejemplo, cuando va a cocinar, ya sea una carne o un pollo, y lo quiere cortar y el cuchillo está, como dicen por acá, todo mocho, no corta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Afilar el cuchillo, ¿no? Nosotros somos esos cuchillos que tenemos que estar afilados por Dios para poder ser unos buenos instrumentos de Él, porque al fin y al cabo la obra es de Él. El actor principal es Dios, no somos nosotros. Cosa muy, muy distinta al día de hoy, ¿no? Muchas veces se escucha, yo he bautizado a tanto, yo he bautizado. No, es Dios el que trae. Nosotros simplemente fungimos, ¿cierto? En esa función de sumergir a alguien, pero es Dios realmente el que va obrando. Una vez que ya vemos esto, ahora sí vamos puntualmente a los aspectos fundamentales que nos muestra este grupo de versículos
acerca de la iglesia primitiva, acerca de los cristianos primitivos. Lo primero que manifiesta es que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y aquí hay algunas cosas que podemos reflexionar. Lo primero es que los apóstoles están cumpliendo con la función que Jesús le dio. ¿Recuerdan allá en Mateo 28? ¿Qué les dijo? Id y haced discípulos, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, que yo os he dicho. Entonces, lo primero que nos puede llamar la atención y que nos debe llamar la atención este grupo de versículos es, o esta primera frase o este primer concepto es, que los apóstoles estaban cumpliendo con su función de enseñar a los demás lo que habían recibido de Cristo Jesús. Y las personas que recibían este tipo de instrucción, aquellos primeros cristianos, el texto manifiesta que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué cosa quiere decir que se mantenían firmes? No solamente que conocían qué cosa era lo que enseñaban los apóstoles, sino que estaban practicando lo que les enseñaban los apóstoles. Inclusive la palabra mantenían firmes habla también de fortalecerse. Y ellos se fortalecían cada vez más en la enseñanza de los apóstoles. Algo que me hacía a mí reflexionar esta primera frase era, ¿cuántas de las cosas que al día de hoy nosotros hemos aprendido vienen directamente de la enseñanza de los apóstoles? ¿Existe la posibilidad, pregunto yo, de que algo de lo que nosotros hemos aprendido al día de hoy haya tenido ese efecto del teléfono descompuesto? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Y entonces ahí está nuestra labor de ¿qué? Regresar a las primeras enseñanzas. Regresar al inicio. Para poder, así como este primer grupo de cristianos, mantenernos firmes en obediencia a la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles es la enseñanza más pura que nosotros podemos tener aquí, aparte obviamente de la de Cristo Jesús, porque ellos la recibieron directamente. Es como en el caso del teléfono malogrado. La primera persona da la palabra, ¿cierto? Le dice al oído a la segunda persona. La segunda persona lo escucha clarito, ¿cierto? El problema viene después, cuando se va pasando de mano en mano, de boca en boca, de oído a oído, este mensaje. Ahí es donde muchas veces se va distorsionando esta enseñanza. Entonces, aquí tenemos un primer gran aspecto, mantenerse firme en la enseñanza de los apóstoles, las cuales ellos habían recibido de Cristo Jesús. Otro aspecto importante de este primer grupo de cristianos es la comunión. Y la comunión es más o menos lo que nosotros podemos ver allí, en la imagen. Un grupo, ¿cierto?, de leños que están unidos y juntos están ardiendo. ¿Qué pasaría si sacamos uno de estos leños y lo alejamos del grupo de leños que está prendido? De repente seguirá prendido un poquito de tiempo, ¿no? Pero pasado el tiempo, lamentablemente se va a apagar. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos debemos de entender que hemos sido o que hemos nacido de nuevo. ¿Para qué? Para andar juntos. Para andar justamente en esa comunión que nos anima, en esa comunión que nos fortalece, en esa comunión que realmente nos mantiene cada vez más cerca de las cosas de Dios. ¿Alguno de ustedes en algún momento, ya sea por trabajo o por cualquier otro tipo de cosas, se ha visto alejado de esa comunión? Yo no sé si de repente el hermano Freddy o Jogle, cuando salieron de aquí a Ambato y estuvieron allá solos en Quito, de repente tuvieron la misma comunión domingo a domingo o entre semana. O de repente cuando vinieron de Venezuela para aquí, para Ecuador. O de repente alguno de nosotros, ¿cierto? Que sale de un lugar y se va a otro.
¿Cómo se siente uno cuando no tiene esa comunión constante con sus hermanos, con los hermanos en la fe? Nosotros sabemos que nos vamos decayendo espiritualmente. Inclusive, en estos tiempos que hemos estado por el tema del COVID, dígame si no anhelamos el poder reunirnos nuevamente físicamente. Por supuesto que sí. Porque por más que tengamos esta posibilidad de vernos por medio de la pantalla, la verdad que no es lo mismo, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad a veces de encontrarnos, de visitarnos los unos a los otros, uno regresa a casa pues con el ánimo completamente distinto, ¿no? Mucho mayor fortalecido, con una felicidad, con un gozo, con una alegría. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos hemos nacido justamente para estar juntos, en comunión, en esa común unión que tenemos en Cristo Jesús. Y esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Estaba en comunión, en esa hermosa palabra, ¿no? Koinonía en el griego, ¿cierto? Que habla del compartir, que habla del estar juntos, de animarse, de ayudarse mutuamente. Y esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Perseveraba, se mantenía firme en la enseñanza de los apóstoles, pero también se mantenía en la comunión los unos con los otros. También, obviamente, que la iglesia primitiva tenía como sello característico el partimiento del pan. Y el partimiento del pan en este aspecto se está refiriendo puntualmente a lo que acabamos de hacer hace unos cuantos minutos, al recordatorio de la cena del Señor. La iglesia primitiva también, obviamente, por mandato directo de parte de Cristo Jesús, el cual les había dicho que hagan esto en memoria de mí, la iglesia primitiva lo realizaba. Y de repente ese es uno de los sellos característicos que más podemos resaltar nosotros que nos asemejamos a la iglesia primitiva. Ellos participaban de la cena del Señor y nosotros también participamos de la cena del Señor. Yo creo que en ese aspecto es uno de los puntos más fuertes que podemos decir, en esto estamos cumpliendo. Aunque a veces, lamentablemente, se ha dado casos de algún hermano o hermana que a veces no ha tomado en serio todavía, no ha terminado de entender lo que significa el participar de justamente la cena del Señor. En mi caso, por ejemplo, yo puedo decirles que durante mucho tiempo no lo tomé tan en serio como lo que realmente es. Inclusive yo les puedo comentar algo, ¿no? Así en confianza. Así que aquí estamos nomás entre panas, ¿no? Entre amigos. Cuando yo estaba en la escuela, en Lequep, en algunos momentos yo tuve la posibilidad de ir a Lima a ver a mi familia. Y yo al día de hoy analizo las cosas que yo había hecho y me doy cuenta, pues obviamente, que no eran del todo correctas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué día salía el bus de Quito a Huaquillas? Porque después yo agarraba pasaba la frontera e iba de Tumbes hasta Lima, ¿no? En bus. ¿Qué día salía el bus de Quito a la frontera sur de Ecuador con Perú? El día sábado a las 9 de la noche. Llegaba a Huaquillas el día domingo aproximadamente 8 de la mañana. ¿Y qué hacía? Seguía mi viaje. Estando en la escuela quiteña de estudios bíblicos. Pero hasta ese momento yo todavía no había comprendido la importancia de la cena del Señor. Y muchas veces existen hermanos o hermanas que están así como uno estaba antes, ¿no? Sin tomarle la real y la verdadera importancia a participar de la cena del Señor, a recordar justamente el sacrificio máximo de Cristo Jesús en aquella cruz. Porque el participar de la cena del Señor me permite comunión con Dios, pero también comunión con mis hermanos. Justamente lo que acabamos de ver, la importancia de la comunión. Otra cosa que también distinguía a la iglesia primitiva, a los hermanos de la iglesia primitiva, era la oración. Creo que este es un aspecto en el cual nos hemos distanciado un poco. Y eso no quiere decir que no oremos. Por supuesto que no, porque sí oramos. ¿Cierto? ¿Oramos cuando nos despertamos? Sí, sí o no. ¿Oramos cuando vamos a comer?
Por supuesto que sí. ¿Oramos también cuando vamos a dormir? Por supuesto que sí. También oramos para esas cosas. Ahora, ¿tenemos una vida de oración? Ahí sí como que ya no tanto. Cuando tenemos un problema, ¿qué es lo primero que hacemos? Si me duele la cabeza, ¿qué hago? ¿Primero voy corriendo a la farmacia a comprarme una pastilla o primero oro? Y eso es algo, por ejemplo, que muchas veces nosotros nos hemos distanciado un poco de los hermanos de la iglesia primitiva. Ellos se mantenían en la oración. Inclusive, si ustedes pueden leer allá en Hechos capítulo 4, cuando están siendo perseguidos, en Hechos capítulo 4 a partir del versículo 23, ustedes lo pueden leer ahora más tarde en sus casas. Cuando ellos estaban siendo perseguidos, ¿qué cosa hacen? Se reúnen para orar, para pedirle a Dios que les dé fortaleza, que les dé valentía, para que aún a pesar de la persecución, ellos puedan seguir predicando a Cristo Jesús. Nosotros muchas veces tomamos más decisiones nuestras que decisiones que vengan realmente de Dios. Y eso es algo en lo cual tenemos que meditar. La oración era un aspecto fundamental de la iglesia primitiva. ¿Y por qué habrá sido así? Porque habían sido enseñados por los apóstoles la importancia de la oración. ¿Y los apóstoles de dónde habían aprendido la importancia de la oración? Del Maestro, de Cristo Jesús. Recuerden, los judíos oraban. Y es interesante cuando los judíos, los apóstoles, le piden a Jesús, enséñanos a orar. Es decir, ellos al verlo a Jesús orar, entendieron que lo que ellos hacían no era realmente lo que tenían que hacer. Y muchas veces nosotros también podemos estar cayendo en eso. Creer que estamos orando, pero realmente no estamos todavía orando como lo hizo Jesús, orando como Jesús les enseñó a sus apóstoles, o como los apóstoles enseñaron a los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Si se percatan, vamos viendo que la iglesia primitiva era una iglesia que tenía una prioridad espiritual. Se preocupaba de las enseñanzas de los apóstoles, se preocupaba en la comunión, se preocupaba en la oración. Tenía un enfoque espiritual la iglesia primitiva. Sigue diciendo el texto, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Mientras que leía este reglón, esta oración, yo me ponía a pensar, cuando dice todos, ¿a quiénes se refiere todos? ¿Ok? ¿Se puede referir a todas las personas que vivían en ese momento allí? ¿Cristianos o no cristianos? ¿O se está refiriendo exclusivamente a cristianos? Dice, por ejemplo, aquí en la versión Reina Valera, dice el versículo 43 que estamos, sobrevino temor a toda persona, dice. ¿Ok? A toda persona. ¿Podemos pensar que se están refiriendo a los cristianos solamente? Podría decir que sí. Pero llama la atención que en el versículo 44 dice, todos los que habían creído. Aquí hace la distinción de los que habían creído. Entonces, eso me hace pensar a mí, ¿cierto? Que posiblemente se está refiriendo a todas las personas, no solamente a los que habían creído, a todas las personas que habitaban Jerusalén en aquel momento. Y todas estas personas, ¿cómo estaban? Dice, asombradas, dice la Reina Valera, con temor. ¿Por qué estaban con temor o asombrados? Por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Nosotros sabemos muy bien que esto era un don milagroso que Dios les había dado, justamente, ¿para qué? Para corroborar cada una de las palabras que ellos estaban diciendo. Ellos corroboraban, ¿cierto?, que Dios estaba con ellos y que lo que ellos estaban diciendo venía de Dios por medio de estas señales y prodigios. Ahora, en el caso de nosotros, estamos en un tiempo distinto donde no hay ese tipo de dones.
Pero de la misma manera nosotros podemos ser instrumentos de asombro ante las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos ser instrumentos de asombro? Por nuestro comportamiento, por la forma en la cual pensamos, por la forma en la cual hablamos. Cuando todo el mundo está desesperado por este tema del virus, nosotros, mediante nuestra confianza en Dios, podemos mostrar algo distinto al mundo, para que el mundo se asombre. ¿Cómo es posible que ellos estén tranquilos? No es porque no seamos inmunes al virus, no es porque ya nos pusieron la vacuna, no. Sino ¿por qué? Porque aún a pesar de que tenemos la posibilidad de poder contagiarnos, por sobre todas las cosas confiamos en Dios. Y eso es lo que nos mantiene tranquilos. Entonces también tenemos la posibilidad de ser instrumentos de Dios para que nuestro entorno se asombre de las cosas que Dios viene realizando en cada uno de nosotros, así como pasaba en el caso de los apóstoles. ¿Qué otra cosa? Dice, todos los creyentes estaban juntos. Nuevamente, estaban en comunión, ¿recuerdan? Ahora dice que estaban juntos. Juntos pero no revueltos. No. Estaban juntos. Tenían realmente esa unidad, los unos con los otros. Y esto es algo que particularmente a mí es una de las cosas que más me asombra. Cómo realmente mediante la enseñanza que ellos habían recibido de Jesús, los apóstoles, cómo fueron transmitiendo no solamente las enseñanzas, sino también las vivencias, el estilo de vida, la forma en la cual el cristiano tenía que vivir. Y uno de los énfasis es justamente esto, cómo convivían todos los creyentes estando juntos. Y vamos a ver a qué se refiere aquí cuando estaban juntos, dice, ¿no? Dice que tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Y aquí es donde muchas veces nos hemos querido como que distanciar de ese mensaje original o de ese ejemplo original. Porque muchas veces se escucha, no, lo que pasa es que ellos hacían esto porque ellos pensaban que ya, o sea, el regreso de Cristo Jesús estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, como ellos pensaban que Jesús ya regresaba, entonces no tenía importancia el tener bienes. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una distinción con nuestra realidad. Como nosotros todavía no estamos seguros de que Jesús venga inmediatamente, entonces, ¿sí? Hacemos esa distinción para no tener este mismo ejemplo. Pero aquí, más allá de que vendían o no sus propiedades, el punto es que como estaban juntos, estaban preocupados los unos por los otros. No es que en este caso la familia Ingunza Cusangua veía solamente por su bienestar. No era que solamente la familia Álvarez veía por su solo bienestar. O la familia Cordovilla, o la familia Herrera, o Arboleda, cada uno viendo por lo suyo. No. La familia Álvarez estaba preocupado por ellos, pero también por los demás. La familia Díaz preocupado por ellos y por los demás. La familia Arboleda preocupado por ellos y por los demás. Y con todo tipo de herramientas, posibilidad que tenían para bendecir a sus hermanos, lo hacían. De repente, ¿cómo podríamos aplicarlo nosotros al día de hoy? En este tiempo de cuarentena, qué rico es poder salir y darse un viajecito, ¿no? Y poder darse una salidita, una escapadita. ¿Por qué no pensar, en vez de ese dinero, de gastarlo en salir y pasarla chévere? Porque también es buena pasarla chévere. Pero de repente, ¿por qué en algún momento pensar, digo, este dinero en vez de invertirlo en eso, voy a orar y pedirle a Dios, a ver, ¿qué hermano o hermana está pasando necesidad? ¿Qué hermano o hermana necesita, de repente más que este dinero, necesita este gesto? El saber que Dios está con él o con ella. Que Dios no es indiferente a su necesidad.
que Dios está observando su realidad. De repente algo de eso se podría hacer. Esto es lo que estaba hablando aquí. Preocupados los unos por los otros. Por eso, como está en la imagen, ¿no? Entregaban, pero lo que principalmente era el corazón, amor. Un gesto que demuestra realmente la importancia que tiene esa persona a quien queremos bendecir, principalmente para Dios, pero también para cada uno de nosotros. ¿Qué otra característica tenía la iglesia primitiva? No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Entonces, nosotros muchas veces nos distanciamos de esas cosas, ¿no? Ahora, ¿quiere decir que tenemos que reunirnos todos los días? De repente sí, de repente no. Pero lo importante es que no dejaban de reunirse. No dejaban de reunirse. Muchas veces, por X o Y razones, nosotros creemos que tenemos justificación para no reunirnos, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, ya no te reúnes. ¿Y por qué no te reúnes? Todavía tu corazón no está completamente agradecido para con Dios, posiblemente. De repente, aún no nos estamos comportando como realmente deberíamos comportarnos. Imagínense ustedes, pónganse por un momento en ese momento, en esa situación. La iglesia está naciendo y hay escasez. Pero conforme a lo que hemos ido viendo en estas características, una iglesia unida, una iglesia preocupada, una iglesia que ora, una iglesia fuerte. ¿No les gustaría ser parte ustedes de esa iglesia? Por supuesto que sí. ¿A quién no? Y eso es justamente lo que estamos viendo. Ahí es como que mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil el que la gente desee estar constantemente allí. Por eso los hermanos, principalmente con un corazón agradecido para con Dios, pero también por el efecto positivo que tenían allí con el resto de sus hermanos, no dejaban de reunirse. Hermano, el día de mañana nos reunimos. Vamos, hermano. Mañana a las 5, a las 5. A las 8, no importa. ¿Por qué? Porque anhelamos, ¿cierto? Anhelamos reunirnos. Anhelamos estar juntos. Y esto es algo, por ejemplo, que cuando empezamos a priorizar a la familia de Dios, empezamos a sentir eso. De repente, los que somos extranjeros en este país lo entendemos un poquito más. Porque nuestra familia, ¿quién es? Nuestra familia de la iglesia. No es que volteamos al costado y, acá está mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, mi primo, mi sobrino. No. ¿Quién es nuestra familia? La iglesia. Y eso muchas veces los que, en este caso, viven cercanos, ¿cierto? O en su entorno familiar, a veces no terminan de priorizar lo que Jesús mismo dijo, ¿no? ¿Quiénes son mis madres y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Jesús decía que no le importaba su madre y sus hermanos carnales, no. Pero Jesús priorizaba. Mi principal familia es mi familia espiritual. Y eso es lo que estamos viendo aquí en esta iglesia primitiva, en estos hermanos de la iglesia primitiva. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí? Ya mismo sale. Ahí está, el internet, disculpen ustedes. Dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Creo que en estos puntos también estamos bien, ¿cierto? Vamos dos, creo ya, ¿no? La cena, ¿sí o no? Y en esta segunda parte creo que tenemos un 8/10. Porque somos buenos para compartir, ¿cierto? Somos buenos para compartir la comida. Y cuando compartimos la comida, así como el hermano Jimmy ahí que se quiere reír porque está que se aguanta, ¿sí o no? Somos buenos para poder compartirla y compartirla con alegría, ¿cierto? Con generosidad. En ese aspecto es algo que también la iglesia primitiva también tenía.
porque disfrutaban el pasar tiempo juntos. Disfrutaban realmente cada momento, cada segundo, ya sea estudiando, ya sea participando de la cena, ya sea compartiendo un alimento o lo que sea, pero juntos, disfrutando ese tiempo juntos. Y así como la iglesia del Señor en aquel momento, la iglesia al día de hoy también debe tener esta característica, de casa en casa. Y esto es algo que a mí particularmente me encanta. Los que me conocen bien saben que me encanta. Me gusta más compartir de casa en casa que compartir en el local de reunión. ¿Por qué? Porque en la casa se come más. No, mentira, no es por eso. Sino ¿por qué? Porque cuando uno va a la casa, ya no, en primer lugar, ya no hay tanto apuro, ¿cierto? Porque en el local muchas veces cuando nos reuníamos físicamente, empezamos a las 9, terminábamos 10:30, 11, y muchas veces llegábamos 5 para las 9, ¿cierto? 2 para las 9, 1 para las 9, y empezamos de una vez la reunión, y la reunión supongamos que terminaba a las 11. 11:01, 11:02, ya estamos despidiendo, 11:05 ya nos vamos. No tenemos tiempo para compartir. Pero en las casas tenemos más tiempo. En las casas, inclusive nos conocemos más. Conversamos, nos reímos. Inclusive, de repente, si está pasando por algún inconveniente, el hermano que ha sido visitado también se abre y comenta. Y eso genera mucho más lazos. A mí particularmente me encanta ir de casa en casa. Bueno, y si se parte el pan, pues yo no me quejo tampoco, ¿no? En ese caso, ¿cierto? Siempre con alegría y generosidad que viene de parte de Dios. ¿Qué más hacía la iglesia primitiva? Alababan a Dios. Y cuando dice aquí alabando a Dios, habla principalmente de lo verbal. Habla de lo verbal. Puede ser en el momento del canto, puede ser mediante palabras simplemente de gratitud para con Dios, pero juntos alababan a Dios. Juntos alababan a Dios. Y eso es algo que de repente nosotros, yo no sé si mis queridos hermanos, ustedes en sus casas alaban a Dios, cantan a Dios. Pues no he tenido esa oportunidad de poder observarlo, ¿no? Aquí en la congregación sí, cuando estamos acá reunidos sí, pero en sus casas individualmente yo no sé si lo hagan. Si no lo están haciendo, les animo a que lo hagan, porque eso es lo que realmente a Dios le agrada, ¿cierto? Que lo alaben, ¿cierto? La palabra de Dios dice que Dios busca adoradores, ¿cierto? Que lo hagan en espíritu y en verdad, y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, imagínense, una iglesia tal como la palabra de Dios nos la está mostrando, ¿cierto? Dice nuevamente, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Los apóstoles, mediante las maravillas y señales, maravillaban a todos. Los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Si alguien tenía necesidad, no importa, alguno la vendía para poder suplir las necesidades del hermano. Perseveraban siempre, cada día, en los lugares de reunión, en el templo, en ese caso. Partían el pan, ¿cierto? Compartían comida en las casas con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios. Ahora, ¿cómo creen ustedes que todo eso que hacía esa congregación, que hacían esos hermanos de la iglesia primitiva, qué impacto tenían en las personas que estaban a su alrededor? Una iglesia, unos hermanos así, como dice el texto, van a disfrutar de la estimación general del pueblo. Con esto no quiere decir que vayan a estar de acuerdo con lo que usted hace o no hace. De repente no van a estar de acuerdo con eso de que ustedes están cantando así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no tocan instrumentos? O de repente, ¿y por qué no van a la iglesia católica? O ¿por qué no? Si me dejo entender, no van a estar completamente de acuerdo con todo lo que ustedes hagan. Pero al ver lo que ustedes realmente están haciendo, cómo lo están haciendo, la gente va a sentir respeto, va a sentir estima, va a decir, bueno, ustedes son cristianos, en ese aspecto de repente no pensamos igual, pero los consideramos unos buenos vecinos. Van a disfrutar de la estima, del aprecio, del respeto de las personas que los rodean. Ahora, esto es
lo que la palabra de Dios nos estaba diciendo en este grupo de versículos de cómo es o cómo era la iglesia primitiva. Cómo era cada cristiano de la iglesia primitiva. Y es importante que nosotros, así como en nuestros celulares tenemos esta aplicación que va a salir a continuación, ¿cómo se llama esa aplicación? ¿Quién sabe? ¿Quién dijo yo? ¿Cómo? Tiene que ver con el GPS, pero no es del GPS. Google Maps. Te gané, Alberto, te gané. Bendiciones, Alberto. Chévere que estés acá. Dele. Google Maps, ¿cierto? ¿Cuán importante es el Google Maps? Para nosotros en estos días, ¿cierto? Estamos, desde que hemos regresado, bueno, desde antes de ir a Tulcán, con Vero estamos viendo la posibilidad, ¿cierto? De cambiarnos de casa. Y a pesar de vivir ya cierto tiempo aquí en Ambato, pues todavía no conocemos todas las calles, ¿no? Y entonces ahí sale en nuestra ayuda Google Maps, ¿cierto? Porque Google Maps, ¿qué hace? ¿De qué sirve esta aplicación? En esta aplicación uno pone a dónde quiere ir, ¿cierto? Y automáticamente, activada la ubicación en el teléfono, esta aplicación lo que hace es, le marca a uno dónde está y le indica el camino que tiene que seguir para llegar a donde quiere llegar. Entonces, ¿por qué puse esta imagen de esta aplicación? Porque esto es justamente lo que estamos viendo ahora. Acabamos de ver en este grupo de versículos, del versículo 41 al 47, lo que la palabra de Dios nos muestra a lo que debemos llegar. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es el fin del cual Dios quiere que lleguemos a ser? Y lo que Dios quiere que lleguemos a ser, la iglesia que estamos viendo aquí en estos versículos. Una iglesia unida, una iglesia que ora, que tiene como prioridad la oración, una iglesia que tiene como prioridad la vida espiritual, una iglesia que refleja la obra de Cristo Jesús en su vida, una iglesia que está preocupada los unos por los otros y una iglesia que está siempre deseando reunirse. Y cuando se reúne, ¿cómo se reúne? Con alegría y sencillez de corazón, con generosidad. Eso es a dónde queremos llegar, porque eso es lo que la palabra de Dios nos está poniendo. Pero para saber, ahora ya sé a dónde tengo que llegar, ¿no? Supongamos, ya sé a dónde llegar. Tengo que llegar a la casa del hermano Jimmy. Ok. Alista la comida de mi hermano, ¿no? Por si acaso. Ok, ya sé a dónde tengo que llegar, a la casa del hermano Jimmy. Y ahora, ¿cómo hago? Ya sé a dónde debo llegar, pero tengo que saber. No, antes de saber cómo ir, ¿en dónde estoy? ¿Cierto? Porque si estoy, supongamos, si estoy en Quero, tengo que tomar una ruta, ¿cierto? Si estoy en Mocha, tengo que tomar otra ruta. Si estoy aquí en Ambato, tengo que tomar una ruta para llegar a donde el hermano Jimmy allá en Ceballos. Ahora, puse esta imagen porque a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nos vemos al espejo nos vemos distinto como realmente estamos. Yo cuando me veo en el espejo me veo lindo, alto y delgado. Pero cuando me toman fotos como que, no sé por qué, pero las fotos salen mal. No me veo ni lindo, ni alto, ni delgado. ¿Qué pasó entonces? Porque lamentablemente muchas veces mi percepción de mí mismo no es la correcta. Así como en la imagen, ¿no? Ya estamos medio mayorcitos ya, pero cuando vemos al espejo nos vemos así, uy, cheque, todavía estoy, ¿no? Pero realmente ya no, pues. Y entonces, si ya sabemos a dónde tenemos que ir, que en este caso es lo que estamos viendo aquí en este pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, lo importante ahora es saber en dónde estamos. Y saber en dónde estamos, pero en verdad. No autoengañándonos.
no viéndonos de una manera distinta a la cual nos estamos viendo muchas veces. ¿Cómo poder saber? En primer lugar, siendo sincero con nosotros mismos. Pero ¿de qué otra manera podemos también ayudarnos a saber realmente cómo estamos? Preguntando a las personas que están a nuestro alrededor. Ellas nos van a dar un poquito más preciso realmente cómo estamos, dónde estamos. ¿Estamos realmente teniendo esa vida de oración? ¿Estamos realmente anhelando compartir con mis demás hermanos? ¿Estoy realmente con ese corazón generoso que Dios quiere? ¿Me preocupo de la misma manera como me preocupo por mí, mi familia, por mis hermanos? El entorno me va a ayudar también a poder descifrar. Ya una vez que hemos visto a dónde tenemos que llegar y dónde realmente estamos, lo que la palabra de Dios siempre nos va a recordar es esto. Tenemos que ser luz para los demás, ¿sí? De repente, cada uno de nosotros, por esa tendencia humana, nos vamos a poner a comparar, ¿no? Pero aquí lo que Cristo quiere no es que nos comparemos, sino que nosotros nos veamos conforme a este grupo de versículos que hemos visto. Yo como estoy. Si realmente hay algo que no estoy conforme a lo que está aquí, pedirle a Dios que me ayude para poder llegar a ser como estos hermanos de la iglesia primitiva. Dice lo que dice ahí en Mateo 5:16, me gusta mucho. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y esta es la parte central y final de este mensaje. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta iglesia primitiva, estos hermanos de la iglesia primitiva, glorificaban al Padre. ¿Y el Padre qué hacía? Más. ¿Dios qué hacía? Más. Y el Señor añadía cada día, no cada mes, no cada año. Interesante, ¿no? Cada día, los que iban siendo salvos. Porque había una iglesia que realmente lo honraba y lo glorificaba a Dios. Como le decía, mis queridos hermanos, en la parte inicial, el anhelo, el propósito, el ánimo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta mañana es justamente el evaluarnos a nosotros mismos y ver si de repente en nosotros hubo ese efecto de teléfono descompuesto. La iglesia primitiva empezó de una manera y de repente con el tiempo, pues a nosotros llegó el mensaje que tenemos que hacer como estamos haciendo ahora, pues no, de repente, quién sabe. Pero lo que Dios dice, no, el mensaje inicial era este. Y es a ese mensaje que tenemos que regresar. Analicémonos cada uno de nosotros, queridos hermanos, y de la mano de Dios busquemos ser como estos hermanos de la iglesia primitiva, que por sobre todas las cosas honraban y glorificaban a Dios en pensamiento, palabra y obra. Les pido por favor que me acompañen a orar y de ahí le damos paso a nuestro hermano Eric. Oremos por favor. Amado Dios, papito bueno, papito lindo, infinitas gracias por su amor, por su misericordia, Padre. Gracias por tanta bondad, mi Dios, de su parte en cada una de nuestras vidas, mi Dios. Papito bueno, estamos comenzando un nuevo año, estamos comenzando una nueva etapa, Padre. Y queremos empezarla de la mejor manera, Padre. Queremos aprovechar de la mejor manera, mi Dios, estas oportunidades que de su mano estamos recibiendo, papito bueno. Queremos ser, Padre, de honra y de gloria para usted. Queremos ser, mi Dios, como aquella iglesia, Padre, que vimos en este grupo de versículos, Padre. Una iglesia unida, una iglesia fuerte, una iglesia amorosa, una iglesia de impacto, una iglesia espiritual. Queremos ser, mi Dios. Pero para tener una iglesia fuerte, una iglesia de amor, una iglesia que impacte, una iglesia espiritual, se necesitan miembros
espirituales, fuertes, de amor, preocupados los unos por los otros. Y eso es lo que queremos ser, papito bueno. Queremos ser instrumentos suyos, mi Dios. Queremos ser esos miembros de su cuerpo, Padre, que realmente, mi Dios, vayan de su mano. Le clamamos a usted, mi Dios, por sobre todas las cosas para crecer, Padre bueno, en esa vida espiritual, mi Dios. Porque todo lo demás, Padre, es simple consecuencia de eso, mi Dios. Ayúdenos a empezar este año de una manera distinta al año anterior. Que tengamos una vida espiritual más plena, una vida espiritual más fuerte, una vida espiritual más abundante, mi Dios. Padre bueno, que su Santo Espíritu nos guíe cada vez más, nos domine cada vez más, nos gobierne cada vez más, mi Dios, y que podamos honrarlo, Padre, que al fin y al cabo ese es nuestro propósito aquí en la tierra, mi Dios. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí reunidos, mi Dios. Gracias a aquellos que han estado en Faith, mi Dios bendito, bendígalos grandemente a cada uno de nosotros, y que podamos, Padre, andar cada vez más de su mano de mucho mejor manera, mi Dios, honrándolo, glorificándolo, Padre, cada vez más, y que sigamos disfrutando cada vez más, Padre, de estos tiempos juntos, mi Dios, que de su mano próximamente podamos reunirnos físicamente, Padre, y seguir creciendo, Padre, en ese amor, en esa preocupación, en esa fortaleza, Padre, los unos para con los otros, que todo eso, a fin y al cabo, mi Dios, lo honra a usted, papito bueno. Infinitas gracias por todo lo que nos brinda, mi Dios, y es en el nombre de Cristo Jesús en quien le pedimos todo esto, Padre bello. Amén. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos. Gracias, Gerardo, por tu mensaje. Gracias a todos por su atención, a todos los que nos están acompañando esta mañana. Vamos a terminar este servicio de adoración a Dios con una oración, y de ahí vamos a quedarnos conectados todavía para orar por las peticiones y si hay alguna otra cosa para conversar. Vamos a orar y de ahí vamos a terminar la transmisión también por Face. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de la Gloria, le agradecemos por el día que nos da, por la bendición de poder reunirnos a través de este medio. Padre, gracias por los hermanos que se han podido conectar, también por los que no. Padre, que tú les bendiga a los hermanos en sus necesidades, en sus preocupaciones, Padre. Que tú nos ayudes siempre a ver tu mano obrando en nuestras vidas. Padre, perdona cuando no llegamos a lo que tú quieres que seamos, Padre, pero mientras estamos aquí, Padre, estamos luchando, estamos queriendo cambiar, queriendo ser mejores. Y Padre, como tu iglesia también, Dios mío. Ayúdanos siempre en todas las cosas porque necesitamos de tu sabiduría, necesitamos de tu ayuda, Padre, de tu misericordia, de tu gracia obrando en nosotros. Padre, te agradecemos y te pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén.